Hemos empezado una serie en el libro de Filipenses y esa serie la titulamos como Ánimo. Y es lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Vamos a estar en Filipenses, en capítulo 1, y vamos a leer del versículo 12 al versículo 18 el día de hoy. Nada más que terminen. Ok. ¿Listos? Vamos a comenzar a leer entonces desde el versículo 12. Dice: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Y vamos a parar allí. Y voy a contarles una historia. Ayer, de hecho, estaba viendo una película del 78. Estaba en la noche viendo la película y pasa mi hija, Eliana, y me ve viendo una película y me dice: yo pensé que estabas estudiando. Estoy estudiando, le digo. Es una película que se llama Nacido de Nuevo. Y no sé cuántos de ustedes conocen la historia de Charles Colson, Charles Wendell Colson, que era conocido como Chuck Colson. Este hombre fue un consejero especial del presidente Richard Nixon, del 69 al 73. Si ustedes recuerdan, en esa época fue famoso un escándalo político conocido como el Watergate. Y dentro de las personas cercanas al presidente Nixon estaba este hombre, Chuck Colson. De hecho, se le conocía como el hombre del hacha, el hatchet man. Era uno de los hombres que usaba el presidente Nixon para golpear a sus adversarios. En esa época fueron acusados, parte del escándalo de Watergate, era porque usaba a las agencias de gobierno para espionaje o incluso para de alguna manera presionar a los adversarios políticos. Y cuando sale todo este escándalo, uno de los hombres que sale más afectado es precisamente Chuck Colson. Era un hombre odiado no solamente por los políticos, sino por la prensa. Tenía una muy mala reputación de un hombre que hacía uso de todo tipo de trucos, de artimañas para dañar a las personas que eran opositoras al presidente. De hecho, en alguna ocasión se dice que Chuck Colson había dicho que él estaba dispuesto a pasar sobre su abuela, con tal de apoyar al presidente Nixon. El asunto es que él tiene que salir del gobierno, él era abogado, y sale en medio de sospechas y acusaciones, y él entonces lo que hace es que empieza a buscar trabajo. Sale, ya no está en la política y empieza a retomar su carrera como abogado y contacta a un amigo que tenía que se llamaba Tom Phillips. Tom Phillips trabajaba para una empresa contratista militar, y resulta que este hombre había recibido a Cristo. Y cuando Chuck Colson lo contacta, él le comienza a compartir del Evangelio y de hecho le entrega una copia de un libro de un autor que es C.S. Lewis. A lo mejor lo conoces por las Crónicas de Narnia, pero escribió un libro que se llama Mere Christianity o Cristianismo y nada más. Y Chuck Colson comienza a leer ese libro y después de escuchar el mensaje de este hombre, de Tom Phillips, dice que en su casa, bueno, de hecho en su carro, él recibe al Señor. Y comienza una vida nueva en medio de tribulación. De hecho, al poco tiempo es acusado y es enviado a prisión por un periodo de le dan una condena de entre 1 y 3 años.
y va a prisión, y estando en prisión comienza un discipulado también, y mucha gente tomó como una burla su conversión al cristianismo. Sobre todo en la prensa no creían que alguien como él pudiera convertirse verdaderamente. De hecho es interesante porque él escribe un libro que se llama Nacido de Nuevo, y dicen que antes de eso no era tan conocido el término nacido de nuevo entre la gente. Es interesante, me pareció interesante, y de hecho así se llama la película que le hicieron, Nacido de Nuevo. Mientras estaba en prisión, el Señor trató con su vida y ahí aprendió algo de humillación. Estando allí, él había pedido clemencia, tenía una buena relación, suponía, con el presidente Nixon. Le es negada esa petición. Se le retiró su permiso para practicar leyes. De hecho, ya no podía ejercer su carrera como abogado. Su padre muere y su hijo es arrestado por posesión de drogas. Hasta antes de ese momento, Chuck Colson nunca había sido un hombre religioso. Él nunca, en su infancia, nunca tuvo alguna instrucción de parte de su familia, nada. Pero el Señor tocó su vida y a través de estas situaciones el Señor empezó a tratar con él. De tal manera que cuando queda libre, él comienza a trabajar un ministerio a nivel mundial que se llama Prison Fellowship. Es decir, un ministerio que se encarga de compartir a los presos, a los prisioneros. Y ese ministerio creció tanto que tengo números del 2012, donde cada mes dice que más de 25,000 internos participan en las clases que dan dentro de las prisiones. Más de 25,000 cada mes. Después de empezar ese ministerio con los prisioneros, empezó otro ministerio para alcanzar a los hijos de los hombres y mujeres que están prisioneros y llevarles el evangelio y llevarles regalos en Navidad. En Navidad también. De tal manera que cada año alcanzan más de 330,000 niños. Perdón. Ya casi me alivio. Ok. Más de 330,000 niños reciben su regalo y el evangelio. Y dentro de la prisión trabajan más de 11,000 voluntarios en Estados Unidos, solamente en las cárceles de Estados Unidos. Una de las cosas que tenían registradas ahí en el año que él murió, en el 2012, es que ese año habían alcanzado a 3,500 personas dentro de las prisiones. 3,500 internos recibieron a Cristo en un año. Toda esta historia te la platico porque muchas veces tenemos la tendencia como cristianos a ver los problemas, a ver las situaciones adversas como necesariamente oposición del enemigo, ¿no? Si las cosas no están sencillas, decimos, el diablo está estorbando la obra. Y no dudo de que lo haga ocasionalmente también o continuamente. Sin embargo, un principio importante que debemos ver es que Dios tiene el poder de tomar las situaciones más adversas y usarlas para sus propósitos, para que el evangelio sea conocido, para que el evangelio avance. Hubo un hombre similar, muchos siglos atrás, se llamaba John Bunyan, no sé si hayas escuchado. Él escribió un libro muy célebre que se llama El progreso del peregrino. Y este libro lo escribió precisamente estando en prisión. Y lo mismo hizo el apóstol Pablo. Mientras estamos leyendo este libro, recordamos que Pablo está prisionero. Y la semana pasada decíamos que esta carta tenía una estructura muy usada en ese tiempo, y vimos quién enviaba la carta y vimos a quién estaba dirigida esta carta, y veíamos el saludo y las oraciones que hacía por aquellos destinatarios que iban a recibir la carta. Y platicábamos que Pablo tenía la intención de animar a esta iglesia que estaba en la ciudad de Filipos, y que 10 años atrás Pablo había visto cómo Dios había levantado esta iglesia cuando tocó el corazón de algunas mujeres por medio de la predicación de Pablo. Lo que vamos a ver hoy es que Dios no solamente nos ha llamado a participar del evangelio, sino que nos ha llamado a proclamar el evangelio. Y cuando vemos en estos pasajes a partir del versículo 12,
vamos a ver cómo es que el Evangelio avanza. Pablo, después del saludo, después de la oración, Pablo usa una frase que era típica cuando alguien escribió una carta personal para hablar de su circunstancia. Si tú lees allí en el versículo 12, Pablo comienza con una frase que dice: quiero que sepan, hermanos. Es decir, Pablo está escribiendo con un propósito en mente. Quiere darles razón de cómo está él. De hecho, es una de las razones por las cuales Pablo le escribe a la iglesia de Filipos, porque ellos estaban preocupados de que su amigo Pablo estuviera en prisión. Le habían mandado a Epafrodito, le habían mandado una ofrenda, Epafrodito no había regresado, no tenían noticias y ellos estaban preocupados. ¿Cómo estaría Pablo? Y Pablo toma la forma común de escribir una carta personal, pero si tú te das cuenta, lo que Pablo responde no tiene que ver con su persona, sino con lo que Dios está haciendo. Y decíamos la semana pasada que el gozo del creyente se basa en lo que Dios está haciendo, en la obra de Dios y no en la circunstancia personal. Por eso Pablo en el verso 12, cuando explica su circunstancia, casi no menciona lo que le está pasando. Mira lo que dice verso 12. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Es decir, Pablo está en prisión, Pablo está encarcelado y lo que les dice, lo que quiero que sepan, hermanos, no es que aquí la comida está muy mala. No es que he pasado frío o que me tienen encarcelado o no tengo visita. Nada de eso dice Pablo. Pablo dice, hey, quiero que sepan que las cosas que me han pasado han sido para el bien del Evangelio. El Evangelio está avanzando en mis circunstancias. Y Pablo está animando a la iglesia para que vean más allá de su situación personal. Él le está diciendo, está trabajando Dios en medio de una situación difícil. Dios está haciendo su trabajo y esa es una razón para gozarme. Dios sigue trabajando en medio de circunstancias difíciles. Ahora, el mismo apóstol Pablo había escrito a los romanos. Si ustedes se acuerdan, en Romanos 8:28, Pablo dijo que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, ¿no? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pablo estaba viendo en carne propia lo que él había escrito también, o lo que él dijo a los romanos en su epístola. Pablo estaba viendo que en una situación difícil, en una circunstancia complicada, Dios estaba obrando en su vida, Dios estaba trabajando. Ahora dice allí, usa una frase, dice, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y Pablo usa una palabra especial. Cuando dice progreso, usa una palabra que es procopen, que significa literalmente avanzar a machetazos. ¿Te imaginas? ¿Has visto cuando en las películas va la gente por la selva? ¿Qué es lo que hace? Va una persona adelante y va tumbando caña, ¿no? Va así, haciendo leña, va cortando todo lo que está a su paso, todo lo que pueda ser un obstáculo para avanzar. Este término tenía esa idea en mente. La usaban para un pionero, la usaban para una avanzada militar, alguien que iba en contra de oposición. Y Pablo usa esa palabra para decir, en medio de la oposición vamos caminando. Dios está haciendo que el Evangelio vaya caminando a pesar de los obstáculos. Pablo sabía, y nosotros también tenemos que aprender, que Dios puede tomar las circunstancias difíciles, las circunstancias que son desagradables incluso o desfavorables para nosotros, y cambiarlas para cumplir sus propósitos. Ahora, en la Biblia vemos muchos ejemplos. ¿Se acuerdan de José cuando es vendido? Si vas a Génesis 50, en el verso 20, después de que sus hermanos lo vendieron como esclavo, el Señor usó esa circunstancia para salvar a toda la nación. Más tarde sus hermanos se reencontrarían con José y José pudo encontrar el sentido al sufrimiento que había pasado. En Génesis
si vas a 50:20, dice: ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Qué es lo que Dios hizo? Sus hermanos se querían deshacer de José, lo vendieron como esclavo, Dios lo levantó en Egipto, donde estaba como esclavo, y de esclavo llegó a ser consejero de Faraón. Y cuando estaba en esa posición, había hambre en la tierra, y la gente de su nación, de Israel, venían a comprar alimento a Egipto. Y José, estando allí, trajo a toda su nación, que era su familia, la trajo a vivir a Egipto. Y José dijo: para eso Dios permitió esta situación. Ustedes pensaron mal, pero Dios lo usó para bien. Y eso es algo tremendo. Es decir, nuestra perspectiva de las circunstancias difíciles normalmente es quejarnos. ¿No es cierto? Es decir, Dios, ¿por qué permites cosas difíciles en mi vida? ¿Por qué permites dificultades? Y yo soy así. Y normalmente lo que le pedimos a Dios es que nos libre de la situación, en lugar de preguntarle qué es lo que quiere hacer a través de esta situación. Y no sabemos lo que Dios puede hacer con las circunstancias difíciles en nuestra vida, si no lo vemos con esos ojos. Pablo está contento y le dice: hey, mi situación es esta, el evangelio está caminando. Dios está haciendo su trabajo. Luego dice allí, el verso 13, comienza a dar ejemplos, y va a dar 2 ejemplos en el verso 13 y 14. El verso 13 dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y Pablo da el primer ejemplo de cómo Dios está usando esa situación. Y le dice: ¿sabes qué? Se está conociendo a Cristo en este lugar. Se está conociendo a Cristo en todo el pretorio. El pretorio, hay discusión porque algunos dicen que era el palacio donde se encontraba o César o algún gobernador. Y otros dicen más bien era el cuartel donde estaba la guardia, vamos a decir la guardia presidencial. Estaban los guardias del pretorio, que eran la élite que cuidaba al César. Entonces, como haya sido, el punto es que Pablo estaba prisionero. En esta etapa se piensa que más que, si ustedes recuerdan, Pablo tuvo varios juicios y estuvo prisionero en arresto domiciliario, y en otra ocasión estuvo ya en prisión, en el hoyo, ahora sí. Se piensa que en esta etapa estaba todavía como en arresto domiciliario, es decir, estaba en un lugar, sí, ciertamente no tenía las libertades, y dicen que tenía guardia las 24 horas. Algunos incluso dicen que la costumbre era que te amarraran a un guardia, pero no eran cualquier soldado, era un soldado pretoriano, eran los Marines, los SEALs, ¿no? de Roma, y tenía al menos 4 soldados durante el día. ¿De qué crees que hablaba Pablo con los guardias? Probablemente haya sido de Jesucristo, ¿verdad? Seguramente estaba hablando de Jesucristo. Pablo decía: ay de mí si no predico el evangelio. De tal manera que Pablo se había hecho famoso en el pretorio, es decir, todos allí sabían acerca de Pablo y sabían por qué estaba sufriendo, sabían que no era un prisionero convencional, era alguien que estaba allí por causa de Cristo. Y Pablo dice: hey, aquí el evangelio va marchando y se va avanzando. Te pongo un ejemplo, dice en el verso 3, mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. Saben que estoy prisionero por causa de Jesús. No porque robé, no porque defraudé, no porque hice algo indebido, sino porque predico a Cristo. Y en el pretorio lo saben. Los que no han conocido de Cristo están conociendo. Dice allí, en todo el pretorio y a todos los demás. Ahora, a todos los demás se refería a todos los habitantes allá alrededor. No solamente dentro del pretorio sabían de la historia de Pablo, sino que en la ciudad conocían de ese prisionero que estaba allí por causa de Cristo. Ahora, hay algo interesante. Si tú vas a Filipenses 4, adelante. Vean cómo se despide Pablo en la carta.
A partir del versículo 21 dice, saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo les saludan. Pero mira el verso 22. Todos los santos les saludan y especialmente, ¿quiénes? Los de la casa de César. De alguna manera, la influencia de Pablo había llegado hasta el mismo palacio donde estaba César. Escuchar, sea porque algún soldado fue y compartió en su turno allá con César y dijo, oye, fíjate que Pablo, el que está ahí, al que me tocó cuidar, pues me contó la historia de Jesús y gente se estaba convirtiendo. Y Pablo dice, Dios está haciendo su trabajo entre aquellos que no creen. Pero no solamente eso, Pablo veía la obra del Evangelio no solamente en estas personas que no conocía, porque ellos no eran cristianos. Y Pablo sabía algo, que aunque él estaba prisionero, aunque él estaba preso, la palabra no. De hecho, apunta esa cita en 2 de Timoteo 2:9. Pablo dice, la palabra de Dios no está presa. La palabra seguía haciendo su obra entre la gente. Entre aquellos que no le conocían, pero también entre los que le conocían. Ese es el segundo ejemplo que pone del avance del Evangelio. En el versículo 14 dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Es decir, Dios estaba trabajando no solamente en aquellos que no habían escuchado el Evangelio. Pablo ciertamente les estaba compartiendo, ellos estaban escuchando la historia de Jesús, del Salvador que vino a rescatar al hombre de sus pecados, estaban oyendo el mensaje de reconciliación, pero también los que ya conocían a Jesús estaban siendo animados. Veían a Pablo en la cárcel, veían a Pablo hablando el Evangelio, veían a Pablo que a pesar de su situación difícil, él seguía predicando el mensaje de salvación y ellos se sentían inspirados a hacer lo mismo. Pablo siempre habló de la necesidad que tenía de hablar del Evangelio y no solamente vivirlo. Quizá hayas escuchado tú esa frase famosa de Francisco de Asís. Bueno, eso dicen que era Francisco de Asís. Dicen, predica el Evangelio en todo momento y cuando sea necesario, utiliza las palabras. Hermanos, siempre necesitas usar las palabras para describir el Evangelio. Ninguna persona va a saber que Jesús murió por sus pecados por ver tu vida. Necesitas decírselo. Ninguna persona va a saber que Dios quiere reconciliarse con el hombre con ver tu vida. ¿Estás de acuerdo con eso? Porque a veces decimos, no, yo prefiero vivir el Evangelio que hablarlo. No, tenemos que vivirlo y tenemos que hablarlo. Y otra vez, el Señor no solamente quiere que seamos socios del Evangelio, que participemos en las oraciones, en las finanzas, en los eventos, quiere que seamos también portadores del Evangelio donde quiera que vayamos. Y tenemos que dar el mensaje, tenemos que hablar el mensaje. Pablo dice, la gente, los hermanos están motivados por mis prisiones. Ahora, yo no sé realmente cómo puede inspirar o cómo es que fueron inspirados. Resulta difícil, pero históricamente la iglesia ha trabajado con más valor bajo presión. No sé si te has dado cuenta de eso. En México, en Estados Unidos ahorita tenemos libertad de culto y nadie te persigue por ser creyente. Pero tú ves, por ejemplo, el día de ayer viste la noticia de que el pastor Saed Abedini fue liberado después de 3 años de estar prisionero en Irán por predicar el Evangelio. Y tú puedes ver historias de la iglesia en China o la iglesia en los países musulmanes o la iglesia en los tiempos del bloque, vamos a decir, cuando la Unión Soviética estaba en su apogeo, donde había persecución a los cristianos, y tú vas a ver que la iglesia se fortalece bajo la presión. Los cristianos, cuando son presionados, cuando son perseguidos, su fe se fortalece. Y Pablo dice, a través de mis circunstancias, la iglesia se está animando. Cuba, Lisette anda en Cuba, pero en Cuba déjame decirte que aún durante la etapa más fuerte de Castro como dictador, la iglesia estaba floreciendo en Cuba. Y ahora que hay más libertad,
hay mucha gente que está asistiendo a la iglesia en un país que se consideraba ateo por sistema. La realidad es que una vida centrada en el Evangelio es una vida que tiene influencia. ¿Cuál es el enfoque en tu vida? ¿Cuáles son las cosas que tenemos como prioridad? Normalmente somos muy simplistas en esto. Todos nosotros pensamos que los seres humanos tenemos que enfocarnos en nuestras necesidades y en aquellas cosas que anhelamos para ser felices. Y esto es interesante porque un perro o un animal cualquiera, ¿qué necesitas para que el animal esté contento? Una buena casa, una buena carrera, una buena familia, y el perro va a ser feliz. ¿Sí? No. Dale unos pellejos y el perro es feliz. Dale algo de comer. El perro come, hay agua, está contento. Pero el ser humano no se contenta solamente con alimento y con un techo. Queremos cierto tipo de alimento, queremos cierto tipo de techo, queremos cierto tipo... El perro no necesita ropa, pero nosotros no queremos nada más ropa, queremos cierto tipo de ropa. No nada más queremos un transporte, queremos cierto tipo de transporte. Y pensamos como seres humanos que cuando podemos enfocarnos en alcanzar todos esos deseos vamos a ser felices. La realidad es que no es así. Las personas siempre estamos buscando más porque la verdadera necesidad que tenemos es de una relación con Cristo. Y esa nunca va a ser saciada o satisfecha por los materiales, los bienes materiales que tengamos, por los logros que tengamos personales o por la cantidad de ropa o dinero que logres obtener. Pablo aquí lo que está diciendo es, a través de mi circunstancia, la iglesia se está animando. Pablo tenía una influencia porque su vida estaba enfocada en la obra de Dios, porque la gente podía ver en él una inspiración de alguien que estaba contento, que estaba gozoso, porque veía la obra de Dios en su vida y veía la obra de Dios a través de su vida también. Y Pablo siempre está hablando de esa necesidad que él siente para predicar la palabra. Acompáñame a 1 Corintios 9, por favor. En el versículo 16. Dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Ay de mí. Pablo sentía la necesidad de anunciar el Evangelio. Si vas a Romanos al capítulo 1, mira el verso 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esa es la vida de Pablo. Pobre de mí si no anuncio el Evangelio. Sentía esa necesidad. Entonces Pablo habla de sus circunstancias, les hace saber que el Evangelio está trabajando, les da el ejemplo de que Dios está alcanzando a los que no conocen al Señor, pero también de que aquellos que conocen al Señor están siendo motivados, están siendo animados a trabajar, a compartir, a hablar de la misma palabra del Evangelio con más ánimo. Ahora, Pablo, aun cuando está contento, no está negando la dificultad. De hecho, Pablo expone que no todo es miel sobre hojuelas. Mira el verso 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero los otros de buena voluntad. De hecho, Pablo le dice que aún estando en prisión, se da cuenta de que hay personas que tienen intenciones diferentes dentro del ministerio. Y está hablando que a través de su testimonio, los cristianos en general están animándose. Pero dice que dentro de esos cristianos hay un grupo que está predicando el Evangelio no con las razones correctas. Pero me llama la atención. Es decir, imagínate, aún adversarios de Pablo
están siendo animados por las prisiones de Pablo, por lo que Dios estaba haciendo a través de Pablo. Y comienza a hacer un contraste entre un grupo y otro. Y dice el verso 16, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pablo entonces dice, ¿sabes qué? No todo está bien. De hecho, hay dos motivaciones para que la gente predique. Y es interesante, en algunas versiones están volteados en el versículo 16 y 17, están en orden inverso. Pero vamos a seguir el de Reina Valera. Y dice que los primeros lo hacen por contención, no lo hacen sinceramente. Gente que estaba en la iglesia no veía del todo bien a Pablo. De hecho, te vas a dar cuenta a través de las cartas que siempre había gente que se oponía a Pablo. Gente que cuestionaba su autoridad, que cuestionaba su apostolado. Y Pablo dice, ¿sabes? Hay un grupo de personas que está compartiendo, que está siendo animado, pero en realidad tiene una motivación equivocada, lo hace por envidia y contienda. Y estas personas, no está diciendo Pablo que eran herejes, no está diciendo Pablo que eran judíos. Dice, están predicando a Cristo, pero lo están haciendo con la idea de lastimarme. Y quizá la idea de esta gente mientras predicaba era, mira Pablo, la campaña que tenemos aquí, estamos ganando gente en nuestra iglesia y tú en el bote, ¿no? Y con esto Pablo se va a sentir mal. Había gente con esa intención. En la iglesia no somos perfectos. Y es curioso porque aún Pablo, estando en prisión, podía animar a sus contrincantes, a sus adversarios. No que Pablo los buscara, simplemente gente que buscaba dañar a Pablo haciendo la obra de Dios. Y podemos encontrar gente así, podemos encontrar gente que tiene malas intenciones, aún en el ministerio. Pablo lo dice claramente, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Hay gente que puede hacerlo con intereses personales. Y eso es bien fácil. Es bien fácil como personas tomar algo divino y torcerlo para nuestro propio beneficio o para nuestros propios propósitos. Y Pablo está dando un ejemplo. Ahora, es curioso porque Pablo, así como no se quejó al principio de que la comida se la servían fría en la prisión o de que no lo soltaban ni para ir al baño, Pablo no se quejó. Tampoco aquí está diciendo, y cuidado con el pastor fulano, porque ese también no le caigo bien. ¿No? Pablo no da nombres, no entra en detalles, simplemente dice, hay gente que lo está haciendo pensando en que me está haciendo daño. Hay gente que va y comparte el evangelio para que yo sufra, puedes imaginarte eso. Pero otra vez, Pablo había entendido desde tiempo atrás que Dios usa las cosas para bien. Y Pablo era inmune a esas cosas. Pablo está describiendo una situación real y dice, hay gente que tiene motivos incorrectos, hay gente que lo hace por contención, hay gente que lo hace no sinceramente y hay gente que busca añadir aflicción a mis prisiones. Son motivos incorrectos. Pero también dice en el verso 17, el contraste, los otros lo hacen por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Esas personas lo hacían por motivos correctos, lo hacían por amor. Hemos dicho que el amor debe ser el motor de todo lo que hacemos. Un ministerio correcto es aquel que hace las cosas basadas en el amor. Es aquel que lo hace por las razones correctas. Lo hacían por amor y porque sabían del llamado de Pablo. Y es importante que nosotros pensemos también cuál es nuestra motivación, por qué servimos, por qué hacemos lo que hacemos. ¿Lo estamos haciendo sinceramente? ¿Lo estamos haciendo por amor? ¿O lo estamos haciendo por motivos equivocados? Lo interesante es el resultado de esto. Pablo, si tú vas ahí al versículo 18, hace una pregunta. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún.
Me quieren hacer daño a algunos, es cierto. Algunos están sirviendo para que yo me sienta mal. Algunos lo están haciendo por envidia, por contienda, pero otros lo están haciendo por amor. Pero ¿sabes qué? Tanto unos como otros, Dios los está usando para que el evangelio sea conocido, y en eso me gozo. La razón del gozo de Pablo no era la actitud que tenían hacia su persona, no eran sus circunstancias. La razón del gozo de Pablo era ver la obra de Dios en su vida, en los demás y también a través de su vida. Y esa es la razón del gozo. Pablo dice, me gozo y me voy a seguir gozando. Aunque ellos lo hagan mal, aunque ellos lo hagan con esa mala intención, me gozo porque el resultado es que Cristo es siendo conocido. Y eso es lo que quiero y esa es la razón del gozo. Pablo, si tú recuerdas, cuando empieza la carta, se identifica como ¿qué? Como siervo, como esclavo de Jesucristo. Y por eso Pablo podía gozarse, porque su Señor estaba siendo conocido, porque el propósito de Dios se estaba cumpliendo. Y nosotros podemos aprender mucho de esto. Ahora, normalmente entre los pastores o entre la gente que sirve se pudiera dar más esta situación, pero de repente alguien te dice, ¿no? Oye, fulano predica bien machín y verás qué suave predica, así, y tú así como que ha de estar mal, ¿no? No sabes lo que es bueno, ¿no? Podemos tener esa intención pues, de siempre sentirnos mal cuando vemos a alguien como contrincante, como una amenaza. Pero debemos de gozarnos. Si Dios a alguien le ha dado un talento, si Dios le ha dado una capacidad a alguien para su obra, aunque no te caiga bien, debes de gozarte. La obra, el Señor está siendo conocido a través de esta persona. ¿Sí me explico? Dios nos llama en el cuerpo con diferentes talentos, con diferentes temperamentos, con diferentes maneras, pero nos llama a que seamos uno solo. Y debemos de gozarnos. Ahora, esto nos ha pasado a nosotros, pero cuando tú no eres tan popular y cuando Dios usa otros hombres y son populares y son famosos, dice, hay que gozarse. Dios se está glorificando a través de esos ministerios, el evangelio está siendo predicado, Jesús está siendo conocido, hay que gozarnos con ellos. Cuando, imagínate, a otros les reconocen su trabajo, cuando tiene facilidades en su ministerio, cuando los bendicen de una manera extraordinaria, de repente te llaman y te, ¿sabes qué? Mira, el local que nos dieron, nos regalaron un terreno. Y tú, gloria a Dios, qué bueno. Si Cristo es glorificado, hay que gozarse. Aun cuando no sea tu iglesia, aun cuando no sea tu ministerio, el ministerio donde el Señor te ha puesto. O aun cuando otros prediquen de una manera que no estás de acuerdo. Ahora es importante esto. No estamos hablando de predicar blasfemias, no estamos hablando de predicar el error. Pero alguien puede hacerlo de una forma que a ti no te gusta, o que no es lo que tú consideras la mejor manera. Pero si Jesús está siendo predicado, si Jesús está siendo conocido, tenemos que gozarnos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se están gozando? Sí. ¿Qué podemos aprender de estas cosas? Pablo, cuando escribe, tiene una idea en mente. Cuando está diciendo, hablando de sus circunstancias, el principio que está detrás de esta carta es que las circunstancias están en manos de Dios. Todas las cosas que suceden están en manos de Dios. Ahora, es importante, no está diciendo que Dios lo metió a la cárcel. No está diciendo que te goces cuando estés sufriendo. Ay, qué mal me siento, ¿no? Pero cómo me gozo. No está diciendo eso. Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Sí me están haciendo sufrir, ellos quieren afligirme, pero yo tengo mi atención puesta en lo que Dios está haciendo y en eso es lo que me estoy gozando. No me estoy gozando en mi dolor, en mi sufrimiento. ¿Sabes? Leyendo un poquito de la biografía de Francisco de Asís, por ejemplo, imagínate una oración de este tipo. Dice que Francisco de Asís oraba al Señor que muriera de una enfermedad larga y dolorosa. Digo, Señor, yo quiero morir anestesiado, si se puede, ¿no? Yo no quiero sufrir.
Esa es la realidad. Pero algunas personas consideran que el dolor en sí mismo o el sufrimiento en sí mismo es santo. Y Pablo no dice eso. Pablo dice, Dios puede usar situaciones difíciles, Dios puede usar situaciones incómodas, Dios puede usar situaciones que no buscaste en oración, y esas cosas las puede usar para sus propósitos, para su gloria. Pero no está diciendo que busquemos el sufrimiento y nos gocemos en el dolor. No está diciendo eso. Lo que Pablo dice es, Dios está en control. Y en esas situaciones, como Dios tiene el poder de todas las cosas, Él puede que de esas cosas malas se cumplan sus propósitos y Dios salga glorificado. ¿Sí me explico? Dios nos ha llamado entonces para que nosotros entendamos eso. Dios tiene en sus manos todas las circunstancias y Él las usa para el avance del Evangelio. De hecho, el otro día Claudia puso en la página de Amor Fraternal que cuando tú oras, no es para que fuerces a Dios a cambiar la situación, sino para que cambies tú tu actitud de lo que Dios haga. Cuando oramos, a veces hay calcomanías en el carro, ¿no? La oración cambia las circunstancias. No, no es cierto. La oración, nosotros oramos a Dios y hay ocasiones donde Dios no cambia la circunstancia, pero cambia la manera en que vemos la circunstancia. Y le podemos encontrar propósito y podemos encontrar consuelo y podemos encontrar confianza y certeza y seguridad de que Dios va a hacer algo a través de esas cosas. Ese es el principio detrás de esto. Ahora, dentro de la historia esa también vemos el valor que tiene encontrar cristianos que den ejemplo. Si Pablo estuviera llorando en la prisión y diciendo, por favor hermanos, hagan una cooperacha, paguen la fianza, sáquenme de aquí porque no me la acabo, pues la iglesia no estaría tan animada a predicar el evangelio. ¿Sabes qué? Que mejor cállate porque ya ves cómo le pasó a Pablo. Pero Pablo está en prisión y está diciendo, hermanos, aquí la cosa está a todo dar porque Dios está trabajando aquí en medio de mis circunstancias. El evangelio está siendo conocido por gente que no lo conoce y el evangelio está animando a la iglesia a que cumplan el llamado. Vivir una vida cristiana centrada en el evangelio, decíamos, tiene influencia. Y cuando tú encuentras cristianos que son ejemplares, tú vas a sentirte animado. Vas a decir, mira lo que Dios está haciendo a través de él, yo también quiero hacerlo. Señor, úsame también. Y tú puedes ver, por eso es importante, te recomiendo que leas biografías también. Lee biografías de lo que Dios ha hecho a través de la historia, porque Dios tiene el poder de cumplir sus propósitos en medio de dificultades tremendas. Y por último, lo que podemos encontrar aquí también es que nuestro gozo debe estar asociado no a nuestra condición. Si mi gozo está sujeto a mis condiciones, normalmente voy a estar sufriendo, porque como ser humano voy a decir, pues si tan solo tuviera esto. ¿Vieron la lotería en Estados Unidos? 1.5 billones de dólares. No les miento. Aquí yo conocí gente que estaba comprando boletos aquí en México. Y salieron casos de gente que sacaron sus ahorros, todo lo que tenían, y lo compraron de boletos. Y no se lo ganaron. Pero tenemos como seres humanos esa tendencia a decir, si tan solo tuviera 1.5 billones de dólares, sería feliz, estaría gozándome. Pablo, ¿sabes qué? El gozo debe estar asociado al avance en la obra de Dios, a lo que Dios está haciendo, a la certeza que tenemos de que Dios está trabajando en nosotros y que está trabajando a través de nosotros y que está trabajando a nuestro alrededor, no a nuestras condiciones. Nuestro gozo no debe depender de lo que nosotros sentimos o de lo que tenemos, sino de lo que Dios es capaz de hacer. Porque así es como vamos a poder mantener un gozo que sea constante, porque Dios no se cansa, porque Dios sigue trabajando, porque Dios es todopoderoso, nosotros no. Son 3 principios. Las circunstancias están en manos de Dios, tiene mucho valor encontrar un cristiano ejemplar, y nuestro gozo debe estar asociado al Señor y no a nuestras circunstancias. 3 cosas que podemos meditar y 3 cosas que vamos a estar orando la semana, y el miércoles los invitamos a las 7:30 para que podamos reflexionar sobre esto. ¿Qué les parece si oramos?
Te voy a invitar a que ahí en tu lugar me acompañes, si quieres cerrar tus ojos como tú te sientas cómodo, pero vamos a decirle: Padre, sabemos, Señor, que todos pasamos por circunstancias difíciles. En algún momento en nuestra vida, tarde o temprano, las dificultades llegan. Y muchas veces, Señor, la forma en que vemos las circunstancias es negativa. Señor, no estamos dispuestos a padecer, la mayoría de nosotros. Señor, pero a través de tu palabra podemos ver que en medio de las circunstancias tú te glorificas. Que tú, Señor, eres poderoso para cambiar las situaciones. Que tú, Señor, eres poderoso para encaminar las cosas malas para beneficio de tu obra, para bendición de tus hijos. Y queremos pedirte, Señor, para que tú nos ayudes a tener esa perspectiva. Padre, creemos que tú tienes en tus manos toda circunstancia. Y si alguien de los que estamos aquí el día de hoy, Señor, está pasando por una situación que no puede entender, si está en una situación difícil, si está pasando dificultad, Padre, te pedimos para que en esta hora tu Espíritu Santo toque su corazón, para que tú traigas paz, para que más que preguntar por qué, podamos preguntar para qué. ¿Qué es lo que tú estás haciendo, Señor, en cada vida? Señor, que no llegue la desesperanza, que no se den por vencidos, que no lo vean como algo sin propósito, como algo injusto incluso, sino que puedan entender, Señor, que tú te glorificas aún en esas cosas difíciles, aún cuando tú no las provocas, aún cuando tú no las has creado, tú las usas, Señor, para tus fines. Llévanos, Señor, a vivir una vida que esté centrada en lo que tú estás haciendo. Que podamos decir como Pablo que somos esclavos de Jesucristo y que nuestra vida, Señor, se pueda enfocar en lo que tú haces, en quién tú eres y no en las cosas que tenemos o no tenemos. Señor, no estamos diciendo que no vamos a trabajar o que no vamos a buscar mejores condiciones en nuestra vida. Lo que queremos decir, Señor, es que no queremos que eso sea lo más importante. Tú en tu palabra nos enseñas que debemos de ponerte a ti en primer lugar, los asuntos del reino, y el resto de las cosas tú las vas a proveer, van a llegar como un agregado a nuestra vida. Señor, queremos tener el gozo, pero ese gozo que procede de ti. Ese gozo, Señor, que viene como resultado de enfocarnos en ti, en tu obra, en tus promesas. Señor, que no depende de la circunstancia, que no depende de lo que tengo, de lo que no tengo, de lo que anhelo, de lo que deseo, sino de lo que tú estás haciendo, Señor. Padre, llénanos con tu gozo. Si algo necesitamos, Señor, para mantener la perspectiva correcta, es que pongamos nuestros ojos en ti, que podamos tener tu paz y tu gozo. Y tu palabra dice que eso es un fruto que viene como consecuencia de conocerte a ti. Si hay alguna persona, Señor, esta mañana que no te ha conocido, que no ha experimentado esa nueva vida, que el día de hoy pueda rendirse y entender que para eso enviaste a tu Hijo Jesús. Tú mandaste a tu Hijo Jesús para que muriera en la cruz como pago por nuestros pecados. Porque ninguno de nosotros, como hombres, podía pagar la deuda que toda la humanidad tiene para contigo por causa del pecado. Pero Jesús se despojó de su gloria, vino a esta tierra y se sujetó a ti y se hizo siervo y sirvió a los pecadores mientras estuvo en esta tierra. Lavó los pies de aquellos que lo traicionaron, amó hasta el final a todos
los discípulos, incluido el traidor, y fue obediente hasta la muerte. Una muerte de cruz, una muerte horrible, una muerte no merecida, pero lo hizo por amor, para que por medio de su muerte nosotros fuéramos perdonados, para que creyendo en esto, creyendo que Jesús pagó por nuestros pecados, nosotros podamos tener vida eterna. Te damos gracias, Señor, por ese regalo que tú nos das, Señor, y te pedimos para que tú nos lleves a vivir de la misma manera que Jesús, que nos des ese mismo sentir que hubo en Jesús, que nos despojemos de nosotros mismos, que podamos convertirnos en siervos, en esclavos de Jesucristo. Así como Pablo lo decía, Pablo, el esclavo de Jesucristo. Señor, haznos más como tú, que podamos ser esos esclavos, esos siervos